Muy bien, hermanos, hoy nuevamente debemos dar gracias a nuestro Dios porque nos permite participar otra vez de su palabra, de poderla escudriñar, y roguémosle a nuestro Dios que nos dé esa capacidad de entender un poco más acerca de su verdad y enriquecer nuestra teología, enriquecer nuestra fe, enriquecer nuestra vida. Porque ciertamente cada vez que vamos a la Escritura y somos alimentados por su verdad, nuestro espíritu crece, nuestro espíritu madura, nuestra vida cristiana ciertamente va a notar cambios que van a ser en beneficio nuestro y para la gloria de nuestro Dios. Y lo que respecta a esta mañana, hermanos, pues nuevamente vamos a continuar con nuestra enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy nos corresponde tratar los versículos 15 al 18 del capítulo 3. Los versículos 15 al 18 del versículo 3. Y antes de hacer lectura de esta porción, pues yo quiero empezarles a introducir en lo que Pablo nos va a enseñar con estos versículos. Y la cuestión es en nuestra experiencia. Nosotros en nuestra vida natural, en nuestra vida corriente, en nuestra vida laboral, en nuestra vida diaria, ciertamente hemos de procurar, o está nuestro deseo en querer hacer buenos negocios, ¿verdad? ¿Sí? Hacer negocios que sean seguros, hacer negocios que sean firmes, hacer negocios que generen confianza. Y a eso es a lo que nos va a apuntar el día de hoy el apóstol Pablo con estos versículos. Por eso el tema de hoy lo he titulado como un negocio seguro, un negocio seguro. Hagamos lectura de los versículos 15 al 18 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y de su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, la cual de manera reiterativa, oh Señor, viene para nosotros como una fuente de luz que disipa las tinieblas de lo que hemos hecho quizás en nuestra vida, de pretender abrazar las normas, las leyes, los ritos para alcanzar tu favor. Te rogamos hoy, amado Señor, que nos des entendimiento y convicción en nuestra vida, que nuestra salvación ha sido dispuesta por fe y que la vida que hemos de vivir también ha de ser por fe. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros hemos estado estudiando, efectivamente, ya de manera reiterativa, porque eso es lo que prácticamente ha sido la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es un continuo ir y venir en lo que se nos ofrece acerca de la doctrina de la justificación. Hemos estado estudiando cómo la fe es el único requerimiento para alcanzar la salvación. No hay más herramientas, no hay más camino, solo hay uno, y es el de la fe.
Y de manera particular, el apóstol Pablo nos ha demostrado que esa justificación, es decir, recuerden, no se lo olvide, amado hermano, ¿qué es justificación? Porque aquí hago un paréntesis. Usualmente usamos estas palabras que son propias de la Escritura, pero aún olvidamos su significado básico, por así decirlo, que nos ayuda a entender esto. Pablo nos ha estado precisamente demostrando que la justificación, es decir, el hecho de ser declarados inocentes delante de Dios, eso es ser justificado, eso es ser declarado justo, ser declarado inocente delante de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo dice que se trató de una acción meramente soberana. ¿Sí? Una situación, una acción que solamente procede de Dios, de parte de Dios, que al tener un carácter de beneficio para el hombre es considerado como una ¿qué? ¿Bendición o maldición? Como una bendición, ciertamente, porque nos favorece. Ahora bien, nosotros podemos definir qué es una bendición. ¿Tenemos claro qué es una bendición? La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que la ley trae para el hombre y es maldición. Ahora, lo que debemos entender es el lado opuesto, es lo que significa una bendición. Ahora, yo pregunto, ¿estaríamos dispuestos en esperar pacientemente para que esa bendición fuera recibida? Porque el Señor puede traer promesa, y bien que sí lo hace, trae promesa, pero puede dejarnos en un tiempo esperando a ese cumplimiento de esa promesa prometida. Bueno, redundé. ¿Qué seguridad, hermanos, pudiéramos tener que esa bendición la hemos de recibir? ¿Qué seguridad podemos tener? Hermanos, nosotros ya hemos visto cómo la justificación es concedida por medio de la fe y que el camino opuesto, el camino de las obras de la ley, solo pueden llevar al hombre a ser requerido como culpable. Todo aquel que quiera usar la ley como un camino de justificación, en vez de encontrar la justificación, va a encontrar es una maldición, porque la ley le va a demandar un cumplimiento perfecto y perpetuo. Y eso nadie lo puede requerir, nadie lo puede obrar. Por tanto, se va a encontrar al final del camino con una descripción que va en contra suya, que lo declara como culpable. Es decir, como deudor delante de Dios. Y esto ciertamente es la maldición que pronuncia la ley sobre todos los hombres, dejándolos en una posición en que deben pagar por sus pecados, y lo que requiere Dios como pago es la muerte. Es la muerte. Y bien sabemos, hermanos, que no se trata simplemente de un estado de término. ¿Sí? Eso no es lo que está demandando el Señor, como si entregar nuestra vida biológica fuera suficiente para satisfacer a Dios. Miren, la muerte que requiere la ley implica es algo mayor, algo sumamente más denso, algo que tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver es con la separación eterna del hombre y Dios. Esto es el castigo que demanda la ley, muerte espiritual, la separación eterna de la presencia de Dios. Y en esa situación, en ese estado de separación, ha de experimentar el castigo eterno. ¿Qué mayor castigo que estar separado de Dios? Bueno, con esto en mente, hermanos, Pablo nos ha de llevar a que ahora reflexionemos en la confianza que hay cuando le creemos a Dios, que es por la fe que podemos ser salvos.
Ahora a ese paso es al cual debemos avanzar, tener confianza, tener tranquilidad, que la esperanza esté allí siempre delante de nosotros, para que no menguemos en nuestras fuerzas, para que nuestra fe no declive. Pablo nos expresa que cuando Dios decide bendecir al hombre, lo hará sí o sí. Si Él lo decidió, así lo hará. Esto significa que las promesas de Dios son inviolables. Inviolables. No pueden cambiar, no pueden ser desechadas, no pueden ser anuladas. Y ahora, por más de que el hombre, por más ingenioso que pueda llegar a ser, aún usando elementos divinos como lo es la ley para alcanzar la bendición, hermanos, mire, jamás va a poder el hombre cambiar el plan de Dios. Jamás el hombre podrá cambiar lo que Dios trazó desde la eternidad y que lo reveló a los hombres en la Escritura. Y es que la salvación es por pura gracia. Esto no lo puede cambiar el hombre. No lo puede cambiar. Ahora, la porción que nosotros acabamos de leer en Gálatas 3 nos lleva nuevamente a que exploremos el Antiguo Testamento para resaltar el compromiso de parte de Dios. Qué interesante. Nos refleja, nos va a mostrar, es el compromiso que tiene Dios para salvar a los hombres desde el pacto que hizo Dios con Abraham. Desde allí, desde esa escena. Por eso, de manera intencional, esta mañana estuvimos leyendo el capítulo 15 del libro del Génesis. Pero bien, teniendo todo esto en mente, lo primero que vamos a ver en esta mañana es un ejemplo o el ejemplo de inmutabilidad de un pacto, ¿sí? Pablo nos presenta a manera de ejemplo cómo un pacto no puede cambiar, no puede ni quitarle ni añadirle. No hay mutabilidad en ese ejemplo que el apóstol Pablo nos va a traer. Pero bueno, la pregunta previa sería, ¿qué es un pacto? ¿Qué es eso de un pacto? Y si ustedes fueron diligentes en la lectura, la palabra pacto la encontramos allí en Gálatas 3, de los versos 15 al 18. Y aparece 2 veces. ¿En dónde la encontramos? La encontramos en el versículo 15 y además la encontramos en el versículo 17. 2 veces se nos nombra la palabra pacto. Y es interesante porque esos 2 versículos están íntimamente relacionados, siendo el versículo 15 la ilustración del versículo 17. Fijémonos cómo comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese es el ejemplo. ¿Cuáles? Los pactos entre hombres. Ahora, el verso 17 nos dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, encontramos cómo lo que Pablo ilustró en el verso 15, en el verso 17, es aplicado. Ahora, fíjense, que Pablo nos diga desde un principio, hablo en términos humanos. Fíjense, lo que Pablo quiere hacer es que nosotros entendamos que desde lo cotidiano de las relaciones entre los hombres, dentro del ambiente común de nosotros, hay ejemplos que promueven que nuestro pensamiento esté algo más familiarizado con lo que es un pacto.
Entonces, si nos preguntábamos en un principio qué es pacto, pues ciertamente vamos a tener la capacidad de resolver esa pregunta porque en nuestra vida común estamos familiarizados con esto de lo que es un pacto. Y así, de esa manera, vamos a poder entender mejor el trato de parte de Dios para con los hombres. Porque como les decía yo alguna vez, Dios se relaciona con los hombres por medio de pactos, Mire, Pablo, al citar un ejemplo humano, porque así dice, hablo en términos humanos, como queriendo decir, hablo de un ejemplo humano, él quiere traer más luz al entendimiento de los Gálatas en lo que respecta a la relación que hay entre la ley y las promesas. ¿Sí? Esos dos elementos Pablo los quiere poner en consideración para que los Gálatas entiendan de una vez y por todas que la ley y las promesas están separadas. Que aunque están separadas, ¿sí? Debiéramos nosotros aceptar y recibir las promesas por el medio que el Señor ha destinado que fuera, no por el medio de la ley. Ahora, la semana pasada nosotros pudimos decir que no hay ninguna relación entre la ley y la fe. Eso lo tratamos. Y ahora vamos a probar que entre la ley y las promesas, y ojo, siendo las promesas el asiento de la fe, entre estas dos, entre la fe y las promesas, no hay relación alguna. No la hay. Aunque la intención del apóstol Pablo es la de probar el cumplimiento de las promesas de parte de Dios, es decir, de su fidelidad, pues él lo que hace es aclarar que la promesa es completamente independiente a la ley, ¿sí? Cosa que los Gálatas y los mismos judaizantes estaban mezclando, la promesa y la ley. Y Pablo lo que viene a decir, no, esto es independiente. Entonces nosotros debemos entender que esas promesas que fueron dadas en términos de pacto y de manera puntual en lo que se refiere al pacto que tuvo Dios con Abraham, es por medio de la línea que Dios mismo trazó, no por la que el hombre quiera trazar. Pero nuevamente, ¿qué es eso de un pacto? Bueno, un pacto es un convenio entre dos partes. Eso es un convenio entre dos partes, es una negociación que hay, donde se involucran acuerdos para cumplir. Eso es un pacto. Acordamos entre dos personas que vamos a cumplir X responsabilidades, usted ciertas y yo otras. Dígalo usted de alguna manera, cuando usted va a comprar algún electrodoméstico o cualquier bien o cualquier servicio, a usted le ofrecen, ¿sí? O sea, el oferente se encarga de prometer que ha de cumplir con ciertas características del bien o del servicio que va a vender. Y el que lo va a comprar se compromete a pagarlo a la manera en que el vendedor lo exija. Crédito, de contado, con tarjeta, con lo que sea. Llegan a un acuerdo, ¿sí? Y se puede dar la transacción cuando los dos cumplen con lo acordado, cuando respetan las cláusulas de la negociación. Y en algunos casos, esas negociaciones se legalizan por medio de algún contrato firmado, ¿sí? Algún contrato firmado. O lo que nosotros también pudiéramos llamar, en algunos casos especiales, bajo juramento, ¿sí? En donde se demanda el juramento para el cumplimiento de esas responsabilidades. Yo pregunto, un pacto que tenga un juramento y que es común para nosotros, el matrimonio. Un pacto, responsabilidades de las dos partes, ¿sí? Trayendo a Dios como testigo y a los hombres también como testigos, ¿sí? En donde ellos se juran el cumplimiento de las responsabilidades pactuales. Allí lo tenemos.
Ahora, la mayoría de las negociaciones entre los hombres, incluyendo aquellas que son de carácter verbal, ¿sí? Porque hay negociaciones que son verbales, reposan ¿en qué? En la confianza que hay entre las partes para que se cumplan las condiciones del contrato. Y a lo que voy es que estoy hablando en lo que respecta a una negociación moralmente correcta, ¿sí? No esas que tienen trampa, no esas que son deshonestas, no, sino aquellas que se ajustan al cumplimiento de lo que nos vamos a comprometer. Ahora bien, Pablo hace resaltar que aún en medio de las negociaciones o en medio de los pactos entre los hombres, cuando ya el documento está legalizado o cuando está ratificado, presentándolo delante de una entidad que represente la justicia y que sirva como testigo de ese acuerdo, y donde las partes se comprometen a cumplirlo, después de esto, no hay manera de que éste sea anulado, ni enmendado, ni tampoco que se le pueda añadir más condiciones. Lo que fue, fue. Lo que usted se comprometió, lo debe cumplir. Muy bien. Mire que el libro de los Hebreos, ¿sí? Aunque obviamente el contexto es otro, pero extraigo ese principio del libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Hebreos 6, verso 16, que nos dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ¿sí? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, cuando hay un conflicto en medio del pacto, en medio de la negociación, se apela ¿a qué? Al juramento. Ah, pero es que usted juró. Ah, pero es que usted se comprometió. Ah, ¿sí? Todo fin de la controversia es el juramento de confirmación, ¿sí? Entonces, ¿hay inquietudes? ¿Hay dudas? ¿Es que usted le quiere añadir, le quiere quitar? Vayamos al documento. Vayamos a lo que fue ratificado. Vayamos al contrato mismo. Eso es lo que nos está, el principio que extraigo de Hebreos 6:16. Y esta es la primera razón, hermanos, que Pablo expone para ensalzar la inmutabilidad del pacto de Dios con Abraham. Y es que un pacto, una vez ratificado, es decir, una vez legalizado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, partiendo de la premisa de la honradez, como les decía, de la honradez de los hombres, cada una de las partes que celebran un contrato, pues se ven obligados a no cambiar sus acuerdos. Ahora, yo pregunto, ¿qué más podemos esperar de un Dios que es enteramente santo, justo y bueno? Hermanos, pues que no cambie los términos de lo que Él ha prometido, ¿sí? Que no cambie los términos de lo que Él ha prometido. Y con esto pudiéramos cerrar la predicación de esta mañana, dejarla hasta ahí. Y sería suficiente para que nuestra confianza en el Señor subiera sumamente de nivel. Miren, desde la creación, Dios se relaciona con los hombres por medio de pactos. Y ya, teniendo en mente, según nuestras experiencias entre los hombres, al hacer negociaciones, pues nosotros podemos entender un poco más lo que implican los pactos de Dios. Pero antes, cabe decir que entre los hombres mayormente celebramos acuerdos o pactos donde las dos partes están condicionadas a cumplir lo prometido, ¿sí? Eso es el común de los pactos o las negociaciones que hacemos, ¿sí? Es decir, que se trata de un pacto condicional, que condiciona a las dos partes, un pacto bilateral. Ese es el común dentro de nuestra experiencia como hombres. Pero cuando hablamos del pacto de Dios en lo particular con Abraham, debemos distinguir que no se trata de un acuerdo entre iguales.
Estamos hablando de un pacto entre el Creador y la criatura. Y sumamente hay una brecha gigantesca, un abismo entre ellos dos. No se trata de un acuerdo entre dos partes iguales, entre Dios y Abraham. Solamente uno de estos agentes es quien se le requiere el cumplimiento de lo pactado. En este caso, ¿quién es? Dios. Es a Él a quien se le requiere el cumplimiento de lo pactado. Es a Dios, no a Abraham. Y ese cumplimiento, hermanos, no es porque, fíjense bien, no es porque Abraham esté en la condición de exigir que Dios cumpla. ¿Sí? No. Sino más bien lo que nosotros encontramos es que Dios se relaciona con Abraham prometiéndole bendiciones. Y para ello Dios no le demanda nada de su contraparte, no le demanda nada a Abraham. Y lo que hace Dios más bien es ratificar, ¿sí? O es legalizar ese pacto por medio de un juramento. Tremendo, ¿no? Esto es lo que se conoce como un pacto incondicional, ¿sí? O unilateral, diferente al otro pacto entre hombres, que es bilateral y es condicional, condiciona a las dos partes. En este caso se trata de un pacto que es incondicional, no hay condición para la parte de Abraham, y es unilateral, porque solo se le demanda es a Dios que cumpla sus promesas. Y traigo, hermanos, nuevamente a su memoria los hechos de Génesis 15 que leímos ahora en la mañana. Y allí en Génesis 15 es donde encontramos cómo se ratifica o se legaliza el pacto de Dios con Abraham. Y es cuando Dios, allí en el verso 17, es cuando Dios mismo, pasó por en medio de esos animales divididos, siendo esta una práctica común entre los hombres cuando se celebraba un pacto. Las dos partes a convenir, en los pactos de hombres de ese tiempo, las dos partes a convenir cruzaban por en medio de los animales muertos. Pero aquí en Génesis 15, ¿quién es el que cruza por entre los animales muertos? ¿Abraham? No, solamente Dios. Dios es quien cruzó y Abraham tan solamente miraba lo que estaba pasando. Dios estaba asumiendo la responsabilidad del pacto. Como quien dice, que me pase a mí lo que a estos animales si llego a incumplir con lo que he prometido. Esa es la legalización o la ratificación del pacto. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que Pablo nos apunta con ese versículo 15, que efectivamente que así como un pacto no puede ser violado, ¿sí? No le puede ser añadido, no le puede ser quitado, es inmutable. ¿Qué mayor es en el caso de nuestro Dios cuando pacta con Abraham? Que Él promete y va a cumplir con lo que prometió. Ahora, se dice que Dios le dio promesas a Abraham, ¿sí? Y ahora lo que Pablo nos va a enseñar es que esas promesas que son, esas promesas a Abraham son en Cristo. Son en Cristo. Y esto es muy interesante. Fíjense. Y esta es la segunda razón precisamente, hermanos, que el apóstol Pablo presenta para argumentar esa relevancia de la inmutabilidad de las promesas de Dios. ¿Qué dice el verso 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿sí? Y a su simiente. Así lo estuvimos estudiando hace 8 días también, acerca de cómo Dios extiende su bendición a Abraham y a su simiente.
Pero aquí Pablo aclara, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Es como si estuviera él apocando o haciendo más pequeño el trazo que el Señor hizo para bendecir a Abraham. No es a todos los que descienden de ti, es a uno, y es a Cristo. Así es que Pablo lo que está diciendo es que las promesas que Dios le dio a Abraham, que en principio pueden ser entendidas como el goce de bendiciones terrenales, ¿cierto? Tanto para él como para los suyos, la promesa o promesas de Dios trascienden de lo material a lo espiritual. Y esto es por la vía de la simiente prometida. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a su simiente? Génesis 22, versículos 17 y 18. Génesis 22, 17 y 18. Mire lo que promete Dios. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Allí tenemos todas las cláusulas del pacto, tenemos cómo el Señor ha de bendecir a Abraham, y dice que esa bendición será en tu simiente. Y aquí pudiéramos distinguir tres promesas, ¿sí?, que resaltan en este par de versículos. Y una es que Dios le promete a Abraham una gran descendencia, ¿sí? Una gran multitud como descendencia. Esa sería una. También vemos cómo Dios le promete a Abraham una bendición, ¿sí? Que él sería bendito y que sería de bendición. Bendición le está prometiendo. Y claro, también le está prometiendo tierra, ¿sí? Una patria, un lugar en donde él va a poseer. Entonces tenemos descendencia, tenemos bendición, tenemos tierra, ¿cierto? Abraham seguramente entendió que Dios le estaba prometiendo una tierra física, ¿sí? Lo que era la región de Canaán. También él pudo pensar que la promesa de la simiente implicaría que esa tierra que Dios le prometía debía ser poblada ¿con quién? Pues con su descendencia. Entonces, tiene sentido que Dios prometa tierra, que Dios le prometa descendencia. Y aún más, seguramente Abraham entendió que para vivir en esa tierra que le iba a dar, con su descendencia, para vivir en armonía y paz, pues cabe la promesa de bendición. Una promesa de bendición sería relevante para vivir en paz y armonía. Ahora, aunque todo esto fue una realidad cumplida, las promesas que recibió Abraham tenían, o más bien tienen, un propósito superior. Un propósito superior al decir que el cumplimiento de las promesas serían en su simiente. En su simiente. Es como si un solo descendiente es quien recibiera esas bendiciones. Y solamente a través de esa persona se pudiera dar cumplimiento para bendecir a todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y según la interpretación que nos ofrece aquí el apóstol Pablo, Cristo es la simiente bendita. ¿Sí? Cristo es la simiente bendita. Desde la experiencia de Abraham, Dios le había instruido en que las promesas estarían depositadas en la, óyeme bien, singularidad de su simiente.
¿sí? Él siempre lo llevó a instruirlo en que su bendición estaría en la singularidad, no en una pluralidad. Aunque Dios le prometió, así como ves las estrellas, así como puedes ver la arena del mar, así será tu descendencia. Aunque allí había pluralidad, la bendición era singular. No todas las simientes de Abraham iban a recibir la bendición. Por ejemplo, ¿quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Aunque Ismael fue bendecido ricamente por Dios, la ratificación del pacto no fue con Ismael, mas fue por medio de su hijo Isaac. Singularidad, ¿cierto? Génesis 17:21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael. Esto mismo ocurrió con la descendencia de Isaac. Las promesas del pacto no fueron para todas sus simientes, sino solo por medio de Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Solo por medio de Jacob. Abraham entonces comprendió que su hijo Isaac era parte de la promesa que él le había hecho, pero él veía que en Isaac no era la esperanza de la humanidad, pero sí sabía que de sus lomos vendría el verdadero Mesías, la simiente bendita que sería de bendición. Hermanos, y esto es lo que quiere Pablo que entiendan los Gálatas, que no se trata de hacerse un israelita en la carne para ser receptor de las bendiciones, sino que vean en Cristo la fuente de toda bendición. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios, la segunda carta, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Las riquezas espirituales las recibimos es por medio de Jesucristo, la simiente prometida a Abraham. Miren, Cristo se convirtió en pobre cuando se hizo humano, porque abandonó muchas cosas, pero sin embargo, con ello nos hizo ricos, porque nosotros recibimos salvación y vida eterna. Esas son las bendiciones a las cuales está apuntando el pacto de Dios. Es en Cristo, hermanos, es en Cristo donde se cumple la promesa de una gran multitud como descendencia. Es allí la gran multitud, como estrellas, como la arena del mar. Multitudes serán tu descendencia por medio de la fe, le dijo el Señor a Abraham. Y esto se cumpliría, era por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que le recibe a Él y alcanza la salvación, llega a ser parte de la familia de Dios. Así es que en un futuro, los creyentes de todas las épocas, los creyentes de todas las lenguas, de todas las naciones, serán reunidos en un solo lugar, tal cual lo predice Apocalipsis 21:3. Y es donde vemos esas promesas: simiente, bendición y tierra. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Dios se revela a Abraham por medio de pacto, le está revelando que Él va a ser un pueblo.
y un pueblo que será reunido en su tierra y que será bendecido por Dios, porque Dios será eso, será su Dios, y el pueblo será para Dios. Esto se lo dio en sombras a Abraham, y en Cristo lo vemos una realidad. Ahora, teniendo estos dos elementos, hermanos, siendo el primero de ellos, que un pacto que ha sido legalizado, estando bajo juramento, no puede ser invalidado, y en segundo lugar, que las promesas son en Cristo, se puede implicar que las bendiciones del pacto no vienen por cumplir la ley. No vienen por cumplir la ley. La ley no puede invalidar la promesa. La ley no puede invalidar la promesa. Miren lo que dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Viene la aplicación de lo anteriormente dicho. Lo que Pablo dice aquí en este verso 17 aplica esa analogía del versículo 15. Y el razonamiento es sencillo. Y es que a un pacto que ha sido legalizado ya no se le puede añadir, ya no se le puede quitar. Entonces, cuando Dios dio la ley a Moisés, que según aquí el apóstol Pablo, la cual fue promulgada 430 años después de haber sido hecho el pacto con Abraham, la ley, ni siquiera la ley que fue dada por Dios, ni siquiera esa ley tiene ninguna virtud como para anular las promesas o el juramento que Dios hizo muchos años atrás y que Él prometió cumplir. Ni siquiera la ley puede derribar lo que el Señor ratificó, lo que el Señor juró y prometió, que es por fe, no por obras. Es indudable, hermanos, que Dios dio su ley a los israelitas, y esto es evidente allá en el libro del Éxodo, pero aún con todo lo que implicó la ley de Moisés, esta no tenía ningún carácter de influencia sobre las condiciones del pacto con Abraham. No lo tenía. Esto ya nos deja entrever que la introducción de la ley tiene un objeto diferente al de la promesa. Es diferente. Y en cierto aspecto, tiene una función. No es que la ley no sirva para nada, pero tiene una función específica. Pero es diferente al objetivo que tiene la promesa. Con esto Pablo deja muy bien marcado que los judaizantes pues estaban completamente desfasados, estaban completamente equivocados al decir que el cumplimiento de la ley era necesario para recibir las bendiciones que fueron hechas en Abraham. No cuadra, ¿sí? A la luz de lo que hemos visto, a la luz de la exposición del apóstol Pablo, no hay manera de conciliar que se puedan recibir las bendiciones hechas a Abraham por medio del cumplimiento de la ley. Dios fue quien ratificó sus promesas por medio de un acto solemne en el cual se comprometía a cumplir perfectamente con cada una de las promesas que le hizo a Abraham. Y ese acto solemne lo presenció a Abraham. Y allí vemos que no se le demandó absolutamente nada a Abraham. Y aún, como lo veíamos allí en Génesis 15, la Biblia dejó registro de ello. Y quiero leer nuevamente esos versos 17 y 18 cuando dice: y sucedió que puesto el sol, fíjese qué interesante, cuando el Señor le dice, los saca, dice que pareciera como si estuviera en algún lugar, los saca para que mire las estrellas. Esto implica que estaba oscuro, ¿verdad? Mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar, ¿sí? Después pasa todo esto que el Señor, que Abraham le hizo, y bueno, ¿cómo sé que yo he de recibir todo esto? Y Dios le manda a que traiga estos animales. Y miren lo que pasa. Y sucedió que puesto el sol, Abraham trajo los animales, los mató,
nos dice ahí la Escritura que aún las aves de rapiña venían por los cadáveres y Abraham se la pasó espantando a estos animales hasta que cayó la noche, ¿sí? Y ya oscurecido entró un temor en medio de Abraham, porque algo especial estaba sucediendo. Dice, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y dice allí el texto, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En esa ceremonia, allí hubo un pacto. El pacto se consolidó, el pacto se ratificó, el pacto se legalizó. Esta ceremonia, hermanos, demostró que se trataba de algo sumamente serio. Entonces debemos implicar para nuestra vida que cuando nos acercamos a la Escritura y vemos las promesas de Dios, se trata de algo sumamente serio. Es allí donde se representaba el compromiso de parte de Dios, y este acto es aún consonante con las palabras en el Nuevo Testamento del escritor de la carta a los Hebreos, cuando dijo en Hebreos 6:13, prácticamente es lo mismo. Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Fue Él el que pasó por medio de los animales cortados. Juró por sí mismo. Dios ha jurado por sí mismo que cumplirá su palabra, y ciertamente la cumplió en Cristo, quien es aquel que causa las bendiciones sobre todo aquel que en Él cree. Miren, si las Escrituras redundan en cómo Dios bendijo a Abraham sin demandarle el cumplimiento de ninguna ley, miren, las Escrituras mismas debieran causar en medio de nosotros, de los creyentes, convicciones sumamente fuertes frente a la fidelidad de Dios. Estudiar textos como estos deben fortalecer nuestra fe, deben fortalecer nuestra confianza en las promesas que Dios tiene para con nosotros, con las cuales, con esas convicciones fuertes, pues ¿qué pasará? No vamos a resbalar hacia el legalismo. Jamás hemos de poner nuestros ojos en el esfuerzo personal. Jamás hemos de ver en la práctica de la religión cristiana como un medio por el cual yo pueda alcanzar la bendición de Dios. No puede haber nada más seguro que Dios diga que Él, y solamente Él, justifica por su gracia por medio de la fe. Y además de ser una gran bendición, también viene a ser un gran alivio, un descanso. ¿Por qué? Porque si hemos de confiar en algo, pues pongamos nuestra confianza en alguien que no cambia, que es inmutable y que hace pactos que no están a disposición de ser mutados tampoco. Ahora, veámoslo de una manera negativa. Si hemos de desconfiar de algo, pues primeramente debiera ser en el cumplimiento de la ley de parte nuestra, porque no podemos cumplirla ni perfectamente, ¿sí?, ni continuamente. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto a pensar en que le hagan partícipe de una invitación donde se le diga, venga y compre sin dinero? ¿Qué tal esa invitación? Venga y compre lo que usted quiera, compre sin dinero. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Pues de eso se trata el pacto unilateral de Dios.
Y esta expresión que traigo de comprar sin dinero, lo extraigo precisamente de lo que dijo Isaías, en Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Mire lo que dice esta porción. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, ¿eso ya qué implica? Necesidad, ¿verdad? Todos los que están en necesidad, a todos los sedientos, venid a las aguas. Está en necesidad, yo suplo la necesidad. Y sigue diciendo, y los que no tienen dinero, qué interesante, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo? ¿Puedo comprar y comer sin tener dinero? Pues allí lo dice la Escritura. Y sigue diciendo, termina diciendo aquí el texto, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El legalista es el que trabaja arduamente por ir a comprar vino y leche. Ese es el legalista, el que trabaja arduamente para ir a comprar vino y leche. Y se va a dar cuenta que no le será vendido, porque jamás tendrá lo suficiente para comprarlo. Pero los que son de la fe, cuando atienden al llamado de Dios y se les ofrece esas riquezas, y considerando que sus bolsillos están completamente rotos, donde no hay nada, y ellos declaran su bancarrota espiritual, pues no mirarán con extrañez o con incredulidad, sino más bien ellos entienden que pueden recibir las bendiciones de Dios porque Cristo ya pagó por ellas. Ya pagó por ellas. Podemos ir a comprar leche y miel sin dinero y sin precio, porque Cristo lo pagó todo. Ahora, si este ejemplo de Isaías resulta paradójico para algunos, Pablo también utiliza una paradoja en el verso 18 para concluir con su idea de que la ley no puede anular el pacto. Y es el verso 18 en donde encontramos la paradoja de la herencia por la ley. La paradoja de la herencia por la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:18? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Miren, ciertamente se trata de un hecho contradictorio lo que tenemos acá. O más bien, es un hecho contradictorio lo que los judaizantes y los legalistas de nuestros días quieren enseñar desde el cristianismo. ¿Cómo pueden ellos enseñar en sus congregaciones que Cristo es el Salvador y aún así pongan cargas sobre sus hermanos para que cumpliéndolas puedan ser aceptos delante de Dios? Es incongruente. Enseñar a Cristo, que es gracia, y enseñar la ley que demanda. Pues esto va en contra de la lógica que la Biblia enseña sobre la justificación por la sola fe. Este versículo 18 es como si Pablo les dijera a los Gálatas: ustedes ya saben lo que dicen las Escrituras, ya las hemos explayado desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, respóndanme, ¿la justificación que han recibido fue por gracia mediante la fe o fue por obras de la ley? Esto es lo que está apuntando Pablo al corazón de los Gálatas. Y aquí Pablo, fíjense que hace uso de una palabra muy particular, y es la palabra herencia, ¿sí? Porque si la herencia es por la ley, y previamente, ¿a qué estaba hablando? A las promesas.
Entonces debemos entender que aquí Pablo llama herencia a la suma de promesas, que si se considera recibir por medio de la obra o de obrar la ley, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues anula, téngame paciencia con lo que voy a decir, anula completamente la promesa de Dios que Él le dio a Abraham. Eso es lo que hace el legalista. Y ya sabemos que las promesas, ¿sí?, son la base es de la fe. Y sabemos también que Dios no anulará su pacto. Pero ciertamente los judaizantes, al enseñar el cumplimiento de la ley como medio de justificación, ellos lo que estaban era menguando la eficacia del pacto de Dios. Terrible. Y es una completa contradicción de la obra de Dios. En conclusión, si la bendición de Dios es por obras, ¿sí?, esa es la hipótesis judaizante. Si la bendición de Dios es por obras o si es por la ley, entonces ya no es un regalo de Dios. Ya no es. Y siendo que el pacto de Dios a Abraham es eso. Es un regalo. Es incondicional. Que Dios se ha comprometido en dar sin demandar nada. Obviamente, la fe, que es un don de Dios. Entonces, cuando se busca la bendición de Dios por obras, eso prometido ya no es un regalo, ya no es por gracia. Y es lo mismo que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Dijo el apóstol Pablo, pero al que obra, ahí lo tenemos, ¿sí?, no se le cuenta el salario como gracia. Es imposible, ¿verdad? El que va a trabajar al final del mes o al final de la quincena no dice, ay, ¿será que en su misericordia me regala? No, él va y dice, trabajé, págueme, está en deuda, ¿sí? El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, en últimas, el legalista está diciendo que él es merecedor de su salvación, que él la puede comprar. Y que por su buen obrar o por el cumplimiento de ciertas normas hace a Dios como un deudor de él. Tremendo. Y esto es porque el legalista ha trabajado por un sueldo. No se acerca a Dios que da como regalo. La herencia de Dios está diseñada es para regalarla, no para venderla. Dios no vende la herencia. Dios no vende promesas. Dios da de su corazón misericordioso, da de su gracia. Así es que la herencia de Dios está diseñada es para los verdaderos hijos de Abraham, los que han entendido que la recepción de la herencia es por fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien se le ha prometido todo. Todo se le ha prometido a nuestro Cristo. Y el Salmo 2, verso 8 lo expone de esta manera. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esto es a Cristo. Tú no piense que esto es a usted. Esto es a Cristo. Pídeme
sígueme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi herencia, la herencia del Padre, es para con mi unigénito. Y es a través del unigénito que serán benditas las naciones de la tierra. Cristo es el legítimo heredero. Él es el Hijo de Dios. Él es el unigénito del Padre. Y nosotros, los que hemos creído, hemos sido adoptados en la familia de Dios, siendo ahora coherederos con Cristo. Así que, al estar en Cristo, eso es ser salvo, al estar en Cristo, la bendición de Dios está garantizada. No depende de las obras, sino de la promesa de Dios, dada a todos los que están en Cristo. Este es el pacto, este es el negocio más seguro del mundo, porque está garantizado por Dios mismo. ¿Quiere hacer una inversión hoy? Crea que Cristo es el Señor. Las bendiciones y las promesas dadas a Abraham y a Cristo, su simiente, son recordadas a lo largo de la Biblia. ¿Sí? Se trata de un mismo pacto que se desarrolla a lo largo de toda la historia de la Biblia. Es la historia de la redención. Es la historia del Salvador. Es la historia que tiene un capítulo antes de la historia. Y es el pacto intratrinitario, donde Dios en la eternidad define salvar al pecador. Y esto lo desarrolla desde el Génesis hasta la consumación del Apocalipsis. Y a lo largo de todo ese trayecto escritural, de esa revelación progresiva, cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, hasta que la plenitud la tenemos en Cristo, el cumplimiento. Dios ha estado recordando a su pueblo su promesa. Fíjense que la Biblia recuerda la bondad de Dios y el amor hacia su pueblo. Y esas promesas las repite a Abraham en Génesis 17:7, al decirle: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En eso consiste el pacto, en que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, esas palabras, esas promesas se las recuerda a Isaac. Génesis 26, verso 24. Génesis 26, verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Más adelante, estas promesas se las recuerda a Jacob. Génesis 28, verso 13. Génesis 28, verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es exactamente lo mismo. Y ahora, aunque usted no lo crea, esas promesas también se las recuerda y se las da a Moisés y al pueblo de Israel. Éxodo 6, versículos 7 y 8. Éxodo 6, versículos 7 y 8.
y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Mírelo. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Si la ley abrogara la promesa, estas palabras sobrarían a Moisés. Ahora, estas palabras se repiten desde el Antiguo Testamento a todos los que han nacido de nuevo, a los del nuevo pacto. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Dice la Escritura: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Esto qué es? Esto es nuevo nacimiento. Y termina diciendo: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la bendición de tierra, de simiente, de descendencia y de bendición. El pueblo de Dios reunido en el lugar de Dios, donde Dios los gobernará. Ahora, estas promesas son posibles en la revelación de Cristo. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice esta carta, Hebreos 9:15, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto anterior? El pacto hecho con Adán, cuando fue mediador entre Dios y los hombres, fue la cabeza federal. Ahora tenemos una nueva cabeza federal en un nuevo pacto. Es por eso... así que por eso es mediador de un nuevo pacto, refiriéndose a Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna en Cristo. Ahora, y quiero leerlo nuevamente, el cumplimiento perfecto se dará al final de los tiempos. El pueblo de Dios reunido en el lugar de Dios, donde Dios los gobernará con su justa ley. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Si ustedes de verdad han seguido cada uno de estos textos, se van a dar cuenta que la historia es la misma, la promesa es la misma, el plan de Dios es el mismo, y que llevará a ser consumado de manera perfecta al final de los tiempos. Si lo consideramos mejor, la manera en que hemos de abordar la Biblia como cristianos para saber más de nuestra fe, hemos de comenzar desde el principio. Hemos de comenzar desde el Génesis, y en este caso hemos de comenzar desde Abraham y aceptar que el plan de Dios para todos los creyentes no ha cambiado. Por tanto, hemos de estar dispuestos a vivir por fe delante de Dios, y en lo que respecta a la ley, que también tiene un papel importante en la vida cristiana,
no la debemos usar con un propósito con el cual no ha sido diseñada. Y esto lo veremos próximamente en el uso de la ley, en el propósito real de la ley. Ahora, justo antes de Cristo, los que son de la fe, los que murieron antes de Cristo y creyeron, ellos descansaron esperando el cumplimiento de las promesas. Y tenemos testimonio de ello en Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Acaso el Israel terrenal no recibió la tierra? ¿Acaso ellos no fueron bendecidos por Dios? ¿Acaso Dios mismo no fue su rey? Sí que lo fue. Pero eso era un tipo. Era una sombra, era un ejemplo del plan de Dios que iba a llevar a cabo en Cristo y aplicado completamente en la eternidad. Por eso los que son conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. La tierra, la bendición, la simiente. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que somos, hermanos. Extranjeros y peregrinos en esta tierra que está dominada por el pecado, por el mal. No pertenecemos aquí. Pertenecemos a otra tierra, a otra ciudad, cuyo arquitecto es Dios. Y cuando Cristo vino, el legítimo heredero hizo posible la entrada de todos los creyentes a participar de la herencia de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien aplica esas bendiciones y nos anima a permanecer firmes en la confianza que llegaremos a esa patria celestial, donde seremos por los siglos el pueblo de Dios. Todo este desarrollo de la redención a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia, nos enseña que Dios no falla en el cumplimiento de lo que Él mismo ha prometido dar. Desde Abraham, todos los que son de la fe seguramente lucharon en su interior al ver cómo pasaba el tiempo y el cumplimiento no se daba. Pero la confianza esperanzadora en que Dios había jurado cumplirlo fue suficiente como para salir aprobados cada vez que su fe era puesta en el crisol de las experiencias. Una fe aprobada, sabiendo que su esperanza no está aquí, sino está en Dios. Ahora, ¿qué diremos nosotros, hermanos? ¿Qué diremos nosotros? ¿Estaremos dispuestos a confiar en las promesas de Dios? Hay muchos que han desistido. Hay muchos que se han dejado perturbar por las circunstancias y seguramente es porque han concebido que las promesas son simplemente aquellas que se pueden apreciar en lo físico. Quieren una tierra aquí y la quieren ahora, donde se puedan sentir seguros y donde puedan experimentar plenitud en este mundo caído. Ciertamente esto puede ocurrir. Pero si es el Espíritu de Dios quien gobierna la vida de cada quien, dándole la seguridad, dándole la confianza para poder decir, como Pablo, en la segunda carta a los Corintios, que él dijo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, en nuestros cuerpos. Esa es la esperanza de un verdadero creyente. Pero, ¿qué hay de aquellos que no ven la esperanza que hay en Cristo? Bueno, ellos se lanzan a los lazos de la autosuficiencia. ¿Para qué? Para conseguir por sí mismos el deleite para sus vidas. Transan con Dios, como si fuera su igual. ¿Sí? Como si fuera su igual. Hacen contratos con Él, negociaciones, pactan con Dios, obligándolo a que los bendiga, ya sea por un puñado de dinero, o por lo buenos que pudieron ser en esta vida. Creen que sus obras son suficientes para que se les otorgue el tiquete para entrar al reino celestial. Aún caen en el error de usar la religión, es decir, de las prácticas, de lo que dicen creer, como el medio para ser aceptables delante de Dios. Estos son los que creen que si son bautizados, llegan a ser salvos. O que al presentar a sus hijos bajo una ceremonia donde se reviste con apariencia cristiana, esto hace que sus hijos ya estén protegidos de la consecuencia del pecado. Estos son los que han tergiversado la fe y que dicen tenerla, pero al final es pura superstición. Superstición. Creen en los ritos, creen en las prácticas de los hombres, creen en la simplicidad de una vida que está sujeta al estado de ánimo, a las emociones y a lo que se puede ver y se puede tocar. Son tan miopes que no ven la majestad de Dios trazada en el plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siendo que el plan de Dios es como lo decía Sproul, que la historia de la redención compete del polvo a la gloria. Y esto es, desde la creación del hombre y su caída hasta el cumplimiento de la redención en la gloria de Dios al final de los tiempos. ¿Cree en Dios? ¿Cree en Dios? Si es así, debe creerle a Dios. Y esto es a todo lo que la Biblia dice, incluyendo que no hay nada en el hombre, nada que éste pueda hacer para ser salvo, y que solo Dios ha provisto bendecir a los hombres por el camino de la fe. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos conceda el privilegio de cimentar estas convicciones para nuestra vida.